Tengo que contarte, ese mensaje que llega para cambiar tu día para bien o para mal. Somos Valentina y Daniela y en cada episodio traemos un tema, 2 historias reales, una que salió bien y una que no. La tuya puede ser una de ellas. Bienvenidos a Tengo que contarte. Listo. Hola, Fantástico. Dani, nuevamente. ¡Val! Fin de semana. Nos volvemos a ver una nuevo semana más episodio. cumpliendo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Deberíamos hacer algo como que cuando no cumplamos con la semana, algo toca hacer. Un reto. ¡Ay, Jesús! ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos Toca a pensarlo. pensarlo y lo hacemos para la próxima. Exacto. Bueno, la semana pasada les dimos un abrebocas del tema que tenemos, que era trabajo, jefes, relaciones laborales, todo el tema, todo lo que esté relacionado a trabajo, que aquí las dos tenemos amplia experiencia y siento que también experiencias distintas, porque Vale ha trabajado en Colombia y en Italia y yo he trabajado también en Colombia y pues en proyectos en Estados Unidos, entonces son como muchos choques culturales entre unas empresas y otras. Ujú. Así es. Entonces, el día de hoy traemos como siempre 2 historias relacionadas con esa y voy a empezar yo. Mi historia es propiamente de jefe. Cuando yo estuve en alguna ciudad, no voy a decir dónde, pero en alguna ciudad, em, y estaba trabajando en una empresa donde había un jefe que era bastante particular. No era un jefe mala gente, pero era muy particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es, hacía cosas que eran bastante discutibles, no tenía mucha autoridad, no sabía mucho de muchas cosas, o sea, los que trabajábamos con él sabíamos más de cómo funcionaba un poco todo, de cómo se hacía más un proyecto que nuestro jefe. Y eso es horrible, o sea, es horrible porque uno espera encontrarle en el jefe como esa persona a la que uno le va a preguntar y le va a resolver y que es como que la persona que si bien no puede estar en el día a día de las cosas, Ujú. pues como que sabe en qué está cada cosa, en qué está cada proyecto, te puede responder cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y cuando eso no pasa es como Sí, no, él Jesús. era lo opuesto. O sea, él llegaba a preguntarnos a nosotros. Entonces era como, o sea, era a veces como, ¿es en serio? ¿Cómo me estás preguntando esto? Era un poco incómodo y bueno. Pero él en general no era mala persona, solo que tenía pues sus ciertas cosas y, empezó como de un momento a otro como el gran problema que yo vi. Además de Ujú. eso, otra red flag fue que empezó la empresa Ajá. como a decaer precisamente por eso, porque él pues ponía la cara, pero no era una cara que uno sintiera confianza, entonces empezamos como a perder clientes y empezó todo a ser como más complejo. Eh, y todo esto es contexto. Ajá. No éramos muchos en la empresa, era una empresa pequeña. Y, y entonces, pues siempre salíamos a almorzar o almorzábamos ahí dentro y luego salíamos a caminar como para bajar el almuerzo para no después dormirse al lado del computador. Ajá. Y bueno, así era. Y él a veces estaba, a veces no estaba, era como muy cambiante. En una de esas ocasiones, un día, eh, mis compañeros salieron, como almorzaron en el lugar donde había para almorzar y salieron a dar una Ujú. vuelta. Y yo ese día creo que también salí o no estaba por algún motivo. Bueno, el caso es que salí, no, sí, también salí a caminar, pero llegué después, más tarde, porque tenía que hacer una llamada. Y mis amigos cuentan que ellos llegaron, abrieron la puerta y fue como, ¿qué está sonando? ¿Qué es ese ruido?
¿no? Como entre ellos, eran dos. Empezaron como, Por allá en la mesa. Wiki, 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 wiki. empezaron como que los dos se miraron y fue como, ¿qué es este ruido? Como, yo reconozco este ruido, pero no quiero aceptarlo. Entonces como que se sentaron en el, en el escritorio y era como, era insostenible la situación. O sea, era como, porque, Y paréntesis, él, esperen, antes de todo, mi ex jefe tenía problemas de audición. No diagnosticado, ok. no tenía aparatos ni nada, pero cuando uno le hablaba, él siempre preguntaba como, ¿qué? Como, háblame más duro, como ese tipo de cosas. Entonces, Ujú. como, ok, cierro paréntesis. El caso es que ellos dijeron como, esto es insostenible, y como que se miraron y fue Pero, como, ¿estás escuchando lo mismo que yo? Sí, estoy escuchando. Pues era una mujer realizando una actividad triple X y se escuchaba, ¿no? Como los, ¿cómo se dice eso? Las expresiones de afecto que le estaba realizando un compañero. No compañero de la ok, oficina, sino un hombre. ok, y ok. eh, Pero momento, espera. Momento porque aquí necesito un poquito más de contexto. O sea, ¿él tenía su oficina privada claro, o él era tenía como una una oficina, oficina? todos trabajábamos en una oficina, o sea, todos los no jefes, trabajábamos en una oficina Ajá, como compartida, ¿no? Como una mesa gigante y todos los computadores y todas las sillas. Y él ajá. tenía una oficina para él solo. ¿Y esa oficina era de Esa vidrio o oficina era una oficina? era cerrada, con puerta y todo. Sí. Jesus my Y God, Jesus my God. Y espera, momento, tengo muchas preguntas. ¿Y este señor, o sea, esta persona, cuántos años tenía? Porque si me estás diciendo que tenía como problemas de pues yo sordera, no me supongo yo que acuerdo, ya era mayor. pero como 60 y pico. Sí, ya, entradito en años. Entradito en años, sí. Sí, no recuerdo su edad exacta, pero unos 60 y pico. Ajá. Entonces ya, como que, bueno, volviendo, ellos se miraron y fue como, o sea, estamos de acuerdo que es esto lo que está sonando, ¿no? Como alguien estaba viendo un video triple X. Mm, Y fueron como, sí. ok. Y no paraba, o sea, y era muy duro. O sea, la puerta de la oficina de mi jefe, ex jefe, estaba cerrada y ellos escuchaban, nos escuchaban como si estuviera aquí al lado. O sea, era demasiado. No, too much. O sea, no, no, todo Todo mal. mal, todo mal. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso en la oficina en un horario Horrible. laboral? O Horrible, sea, horrible, horrible. Y era muy incómodo por muchas situaciones, porque en la oficina, porque es como, así uno no quiera, uno es como que se empiece a hacer preguntas y a imaginarse cosas de que, o sea, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Entonces, o sea, no, todo mal. no, Y, ay, no, gas, gas. y decíamos como, pero, como que empezamos, claro, todos a maquinar, ¿no? Y era como, pero a él le cuesta, ah, ok, no, esperen. Olvidé otra parte que no sé si pasó antes o después. Es que un día yo llegué a la oficina y era vacaciones, como de esa época de que son medio vacaciones de verano, entonces como que nos turnamos un poco las vacaciones, entonces yo trabajo esta semana, tú de una otra para que en la oficina no se cerrara nunca. Y Ujú. yo llegué y era prácticamente la única en la oficina y abro como el correo y todo y está muy raro, como que no hay internet, como que se bloqueó todo y yo, pero ¿qué está pasando? Y empiezo a ver que llegaron una cantidad absurda de correos, pero era como 80 correos o más, no, eran 200 y pico correos sugestivos. Era como un virus y era como que uno abría y hola, soy Pepita, bla, 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 bla. ¿Sabes? Como ese tipo de spam triple X. Sí, como phishing. Ujú, horrible. Ay, no.
Y entonces, y eran 200 y pico. Y entonces, claro, cuando mi jefe se dio cuenta, fue como, oigan, yo no sé qué pasó, hay un virus muy raro, no sé qué. Y todos Mm, como, amigo, ¿dónde estás? ¿A qué fuentes estás yendo? y todos decíamos como, ok, cada uno hace con su vida lo que se le da la gana y, o sea, a mí eso me tiene sin cuidado, pero utiliza otro correo. Sí, O total. sea, no el correo de la oficina. Como, Del no correo entiendo, corporativo y más como, de tu ¿en qué momento se le empresa, pasó por cabrón. la O sea, cabeza? es como No entiendo. Entonces ya como total. que todos O empezamos. sea, lo que pensé es como, o sea, era la empresa de él. O sea, tú te imaginas que eso le hubiera llegado como a los clientes, como a todos los clientes a los que les mandaban correos, que les hubiera No, llegado no, no, ese no. spam No, no, no. como del correo de ustedes. No, No, o no, sea, no, todo todo mal, todo mal, mal. todo Entonces mal. como que era una, no sé qué fue lo que pasó primero, pero pues ya era como evidente que, o sea, no, o sea, que sí era eso y que estaba utilizando la mail de la oficina y que, o sea, era como demasiado. Y empezó a ser incómodo porque nosotros escuchábamos, o sea, cuando llegábamos, siempre a la hora del almuerzo, cuando uno llegaba, uno escuchaba esos videos. No, todo Y era mal, súper incómodo gas. porque, como les digo, no escuchaba muy bien, entonces ponía el volumen súper alto. Y ya No. la gota que derramó el vaso fue que yo llegué a pedir, como llegué a hablar con él porque quería pedir un aumento y entré a la oficina, o sea, tenía la puerta como entrecerrada. Y, Ajá. y yo llegué, toqué, tac, tac, y yo, hola, ¿te puedo hablar? Y cuando yo como que abrí la puerta, empecé a escuchar esos ruidos y él estaba con su teléfono y yo, o sea, fue como súper incómodo porque pues yo no vi nada, gracias a Dios, pero Ajá. fue como, yo sé lo que tú estabas Tú sabías viendo que estaba ahí. y en la oficina y yo vengo a hablar de un tema serio y es como, no entiendo que cómo hablar, no sé qué decir y yo como, no. Pero yo creo que gracias a eso me dieron el aumento así. O sea, fue como, ni me Sí, preguntaron, fue como, sí, sí, lo que quieras. Bueno, bueno, sí, ve hablas pero con por con supuesto. el de recursos humanos y dile que sí. Porque obviamente lo cogí en una situación demasiado incómoda. O sea, Comodísimo. y al ser una oficina tan pequeña, como que uno no puede hablar en recursos humanos, uno puede decir como, oye, no sé qué, o sea, la persona que era recursos humanos no era realmente recursos humanos, era como recursos humanos y contabilidad y arquitectura, o sea, era un poco todo. Entonces era súper Ay, incómodo, no. era, creo que fue mi peor experiencia en cuanto a jefes, o sea, de verdad creo que para superarlo cuesta. Cuesta. No, es que esto, o sea, es too much. Es too much, porque una cosa es como un jefe que sea súper, no sé, como súper mamón de estarte llamando, no sé qué está, pero esto es como, no te respeto a ti, no respeto esta Nada, 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 oficina, no nada. respeto a nadie, me importa, o sea, 0,0001 lo que ustedes estén No, haciendo y cero. cómo ustedes se puedan sentir. O Horrible. sea, no, horrible, espantoso. Aparte, o sea, el día que pasó lo que tú entraste a la oficina, o sea, creo que muy fácil él hubiera podido decir, ah, espérame un momento, dame un Sí, segundo, bueno, ya no, va. no. Pero el man es como, ¿saben qué? Ni siquiera le importa. O sea, yo creo que él incluso sabía que ustedes estaban Pero escuchando yo y el digo, man era como que, pues, o sea, no entiendo, no entiendo. O es otra cosa divertida que nosotros no entendemos y que suena muy, muy, muy parecido, pero es otra cosa completamente diferente y no, nosotros nos no, hicimos no, una no, idea en la cabeza. no, 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 no. O sea, eso tiene un sonido. O sea, este tipo de sonidos son demasiado específicos y si ya era algo muy, o sea, muy repetitivo, porque a Sí, ver, ¿a quién no le ha pasado y que un nos dejen en los video, sí, comentarios como,
un Ay, video que mandan de no sé qué y son gemidos y es como, ¡ah! pero es eso, es una vez y es como, jaja. Pero esto era una cosa Ajá. constante y larga, o sea, no era como de 2 segundos. No, y que cuando pasa eso, uno es como, o sea, como que uno no se halla cómo quitar eso y es como Total. que, perdón, ro, y el man era como súper, o sea, y cuando tú entraste a hablar con él, el man estaba como incómodo, estaba como, Pues él pues aquí estoy estaba normal. como con el teléfono así y tenía como la mano así y estaba como si se estuviera riendo. No sé, era como que estaba así con el teléfono y como con la mano así. Gracias a Dios yo vi sus 2 manos. O sea, yo creo que Importante, esa es una yo apreciación de verdad importante. yo me fijé en eso. O sea, cuando yo vi la situación, yo dije como, ok, no estaba haciendo nada too much, ¿por qué? Yo vi sus 2 manos. Pero claro, además la tecnología no era su cosa tampoco como wow. Entonces él como que cogió el Ujú. teléfono y lo puso sobre la mesa, pero no intentaba como bloquearlo, pero no lo bloqueaba, entonces seguía sonando mientras yo le hablaba y era como, Jesucristo, sáqueme de aquí. ¡Ah! No, mete tu mano, Dios, apaga ese celular. Entonces, claro, yo llegué y yo, no, es que te quería hablar de un aumento y él sí, sí, obvio. Y yo, ah, bueno, gracias, chao. Ah, bueno, adiós. Sí, No, pues, ¿qué te iba a decir? O sea, que no, por Dios. sí, así que Ay, esa no. fue Pero mi bueno, de esa historia situación de salió un cosas no aumento, tan entonces, chéveres. sí, cosas no tan chéveres. Uy, no, qué incómodo. Yo, la verdad, tengo muchas historias de malos jefes. O sea, he pasado por malos jefes. Pero como La la idea. filosofía de este podcast es tratar de ver también el lado positivo de todo el tema, de cada tema que traemos, pero hoy en específico de temas laborales. Ujú. Hoy yo tengo una historia no es una historia de jefes, pero sí una historia de un trabajo que tuve que me pareció una experiencia súper, súper chévere, porque yo trabajaba en una empresa que era de diseño interior. Y, o sea, fue como la experiencia en la que yo estuve más en contacto como con el diseño interior, que es algo que a mí me gusta mucho, Ujú. pero además lo chévere, que es otra cosa que a mí me gusta mucho, era que trabajábamos con marcas. Entonces, era hacer todo el diseño interior de empresas o de marcas, de oficinas, y que todo ese diseño interior estuviera conectado con todo el tema de ellos, de mercadeo, de branding, de Chévere, muy su, como chévere. de su cultura, ajá, me parecía súper chévere. Entonces, pues era una experiencia súper, súper, súper buena. Y en una de esas que estábamos trabajando para Alquería, tu marca podría estar aquí. Entonces, todo el tema de la filosofía de ellos estaba muy enfocada al todo el tema, pues, de la leche, de toda esta industria Ujú. láctea, no sé qué, y la familia, bla, bla, bla. Y entonces ellos nos dijeron como, nosotros estábamos haciendo el diseño y como que no conectábamos con lo que ellos querían o como con lo que ellos buscaban. Entonces nos dijeron, no, vengan a la fábrica, vengan a la, sí, a la fábrica, bueno, no me acuerdo cómo se llama eso, la fábrica de ellos, La que quedaba a planta. las afueras de Bogotá. Para la planta. Eso. Entonces vengan a la planta, que quedaba como a las afueras de Bogotá, y acá les vamos a mostrar como todo el proceso, todo lo que hacemos, Ujú. como todo lo que es y por qué funcionamos como funcionamos. Entonces nada, ese día nos fuimos, eran las afueras de Bogotá. Entonces, pues, o sea, fue un plan súper chévere porque fue todo el día de trabajo en salida de campo como salida Delicioso. pedagógica. Sí, literal, salida Sí, pedagógica. súper rico. Ajá, total. Entonces, nada, fuimos, como que nos mostraron todo el proceso o sea, todo el proceso de la leche, desde que llega, cómo hacen todo, como que toda su filosofía y cómo entender realmente. O sea, la verdad es una empresa que a mí me gustó mucho porque es como esa filosofía que ellos tienen de la familia, del cuidado Ujú. y del bienestar, no es solamente un discurso, sino que lo aplicaban en todos sus procesos, Ujú. en todo, en toda la gente, en cada proceso como de la leche, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso fue muy chévere por un lado. Por otro No, lado, el, el, el el, sitio era el,
la propaganda que le estás haciendo, ¿no? O sea, de verdad, su Sí, marca o sea, podría por estar. eso tu marca podría estar aquí. Total. Em, Y bueno, digamos que eso fue muy bacano, pero aparte de eso, como que donde estaba la planta era súper bonito, o sea, era, como te digo, era en las afueras de Bogotá, en la sabana, Mm, entonces era todo verdecito, todo muy lindo, y dentro de la planta, o sea, era como una pequeña ciudadela, tenían una iglesia, ah, wow. o sea, era como una finca, pues tenían como vacas, pero pues obviamente esas no son las vacas de las que sacan la leche, obviamente eso es Claramente. como parte del paisaje, como caballos, no sé qué, bla, bla, bla. Las oficinas, pues unas oficinas muy normales, por eso ellos querían, eso era lo que ellos querían como intervenir, porque sus oficinas no estaban Ujú, como llevando esa misma filosofía a lo que ellos querían. ok. Y nada, y fue muy chévere porque vimos todo el proceso de la leche, de los quesos, de los yogures, y al final nos metieron a una bodega y fue como, escojan lo que ustedes quieran llevarse. Y yo, y yo. Wow. Entonces, nada, obviamente, o sea, obviamente uno lo hace con mucha pena y es como, obviamente no es como que voy a Claro, es salir como, así ay. cargada con cosas, pues es como que no, pues voy a probar esto, no sé qué, y tenían muchas cosas como productos que todavía no habían sacado al mercado, sino que eran como pruebas. Ok. Entonces, colaboraciones con otras marcas, no sé qué, bla, bla, bla. Y nada, fue muy chévere. Entonces, esa es mi experiencia, que fue muy Wow, chévere, fue muy muy cool. positiva. Ay, qué chévere. Sí, eso fue muy cool. Eso fue muy cool. Yo, yo tengo una cosa polémica que decir de alquería, pues no, perdón, no de alquería, olviden la alquería, de las plantas, o sea, de esas cosas como de esas grandes empresas de lácteos y eso, como que siempre venden pues una cosa Ujú. como la granja y los espacios verdes y las vacas felices, pero pues no es verdad, ¿no? Como realmente de dónde sale toda esa leche, realmente cuál es todo el proceso Ajá. para que, o sea, para las personas que no saben, pues una vaca para que dé leche tiene que haber tenido un ternero, ¿no? Entonces, como es todo ese proceso, me cuesta mucho. Yo consumo quesos, que, Ujú. o sea, es igual de malo, pero intento como no hacerlo tanto. Perdón, es mi cuota vegetariana vegana aquí, pero lo tenía que decir. Sí, total. O sea, sí, obviamente hay detrás hay una industria como en todo, o sea, como en todo hay una industria muy fuerte. Todo el tema lechero es bastante, o sea, es bastante cruel, Mm, porque el tema con la industria lechera es que es muy, pues en realidad con todo lo del consumo humano hay algo detrás súper cruel cuando se involucran animales sí, de cualquier pues de índole, no, sí. ajá, exacto, totalmente. Pero bueno, Pero, esa es la historia. ay, me encantó, sí, cuando las empresas hacen cosas así, uno llega el otro día súper motivado a trabajar. Sí, totalmente. No, y pues, o sea, después de eso, como continuación de la historia, después de eso, entregamos un diseño wow, o sea, porque fue el diseño, o Wow. sea, obviamente ya como muy inspiradas en lo que teníamos que hacer. Y aquí, Alquería, tu marca no podría estar aquí. Total. Porque imagínate que, o sea, lo que pasó después es que, bueno, en esta empresa mi jefe era más bien regular. Y siento que pasaba lo mismo que él, por su personalidad, por su forma de ser, con los clientes se daban, pues obviamente los clientes son los que más reciben esas cosas. Ujú, Él tuvo un problema con estos clientes y al final ellos, o sea, en estas empresas de diseño interior, normalmente lo que se hace es que se cobra el diseño y como la mano de obra, pues la obra, pues la ujú, construcción. El diseño es como una cosita así de sí. pequeña y todo lo que se invierte en el diseño se recupera en la construcción, que pues es donde se puede cobrar bien y Ujú, donde está como el cobro grande. Y pues ellos habían comprado ese paquete completo de diseño y construcción. Resulta que a raíz, ellos, o sea, en la empresa ya está, o sea, ponle que hoy es,
viernes y se empezaba a construir el lunes. Ese fin de semana llegaron todos los insumos para construir, porque se pidieron todos, que eso se pedía desde la empresa que nosotros trabajamos, porque pues ellos, Alquería se Sí, desentendía claro. obviamente de eso. Entonces se pidieron todos los insumos, que el drywall, que el concreto, que esto, bueno, o sea, todo lo que se necesitaba. Era mucha plata, porque en construcción todo es mucha plata, Cuesta muchos demasiado, sí. millones de pesos. Ujú. Llegó todo, hubo un problema y ellos el lunes dijeron, ¿saben qué? Adiós, les pagamos el diseño, la construcción no la vamos a hacer con ustedes. Ya Jesucristo. con todo comprado, Wow. el diseño obviamente se había pagado muy bajito y todo se fue a la shit. Y ahora ya no trabajo ahí. Ya, gracias, Y ya no chao. trabajo ahí, afortunadamente. No, eso fue tenaz, eso fue después el drama no de tu vida. Pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro tema, pero quería cerrar el chisme para sacarme esa espinita. Me encanta, me encanta. Sí, entonces, Bueno, pues eso fue bueno, nuestro tema de esta semana. Cuéntenos, déjenos en comentarios, ustedes han tenido jefes así como que no son tan chéveres, que no hacen cosas tan chéveres, o tenido experiencias súper buenas, porque hablábamos que, ujú, hablábamos que uno no se acuerda normalmente de las cosas tan buenas. Siempre queda como es grabado verdad. eso malo, y yo creo que hay muchos jefes muy buenos. Lo que pasa es que uno es como, ah, bueno, no pasa nada. Y cuando hacen algo malo es como, Ujú. ah, wow. Ah, Sí. sí, total, Entonces, total. pues sí, cuéntenos, déjenos en los comentarios cuáles han sido sus experiencias. Bueno, Van, me encantó verte, me encantó Igual, volver a grabar me encanta. episodio. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana con más Sí. historias, más temas. Me Y encanta. nos vemos también en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como tengo que contarte.podcast. Y si quieren enviar alguna historia, pueden dejarlo o en los comentarios o en el link que les dejamos en la descripción, o enviar su historia a tengo que contarte.historias@gmail.com. ¿Ok? Así es. Nos Nos vemos. vemos. Chao, Dani. Chao a todos. Chaito.